Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión porque parece que ya está el número que se había calculado. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Tineo. Soy educador, trabajo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en el Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la universidad. Estamos haciendo un estudio mixto, pero con un sesgo cualitativo, sobre cómo se está desarrollando el enfoque por competencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa Inmaculada. Como tipo cualitativo, tiene también un carácter holístico, donde se busca comprender estos procesos y por lo tanto vamos a hacer una entrevista dialogada, focal, y así como esto vamos también a estudiar los documentos de gestión que tiene la institución que nos han compartido, y luego habrá un cuestionario sobre necesidades que ustedes nos sugieran, necesidades formativas, necesidades de formación profesional. Ese es el estudio que estamos realizando como universidad, como equipo, y por eso le hemos invitado. Y sabemos que un eje de la formación que ustedes tienen hace algún tiempo es el acompañamiento docente, que está catalogado como una formación clave para los docentes en servicio, pero también para otras profesiones. Pero el acompañamiento en otros espacios tienen diversidad de nombres. Aquí en el ministerio ya es una línea oficial en el ministerio, pero en la institución educativa Inmaculada se ha desarrollado tomando en cuenta estos aportes, pero también los aportes ignacianos. Entonces, eso es el estudio que estamos realizando en la perspectiva de recomendar propuestas de mejora de desarrollo profesional, identificar necesidades con ustedes. Entonces voy a presentar el objetivo que ya está presentado, y ahora de los grupos focales está concentrado en caracterizar la gestión y la organización de los equipos de docentes con respecto al acompañamiento docente como estrategia para el desarrollo del currículo con un enfoque por competencias, identificando sus fortalezas y necesidades de mejora. Hay tres ejes del trabajo grupal. El currículo, primero el currículo en un enfoque por competencias como un marco del acompañamiento. Entonces vamos a hacer algunas preguntas relacionadas al currículo, cómo se está aterrizando en la institución, y en este marco de enfoque por competencias. Y un segundo punto es el acompañamiento docente, y el tercero es la formación del desarrollo personal y profesional y el acompañamiento docente, ¿no? Siempre está el elemento del acompañamiento docente como un eje principal. Está compuesto por 10 bloques de preguntas que pueden generar más que una respuesta y que no necesariamente se responden con un sí o con un no, sino se requiere una explicación, una sustentación y una ejemplificación. Es muy importante el compartir. Aquí no hay intervenciones superiores ni inferiores. Todos son intervenciones valoradas e importantes porque es su manera de pensar, es su manera de percibir y es su manera de compartir su experiencia, ¿no? Y eso es importante para esta investigación. No, aquí no hay que uno es superior o inferior, no, sino aquí todos son valorados, ¿no? Porque es su percepción, es su experiencia y es su manera de pensar.
La dinámica de la sesión dura como un promedio de 1 hora y 15 minutos. La sesión será grabada para fines vamos a hacer un procesamiento de la data, de análisis. La identidad y opiniones de los y las participantes se mantendrán en el anonimato de reserva, porque en las universidades hay un protocolo de ética, y toda investigación que realiza una universidad queda en la universidad y es para fines científicos, ¿no? Entonces, en este caso, es una investigación científica mixta con un sesgo cualitativo, y por eso que es siempre anónima, como también hay un consentido siempre, ¿no? Hay un consentido siempre, y eso es la ética establecida en la universidad y también a nivel oficial, ¿no? La dinámica participativa consistirá en: el moderador, entrevistador, formula la pregunta, la que quedará escrita en la vista de la presentación para que la puedan releer mentalmente mientras responda. O sea, siempre habrá la pregunta en la pizarra del Zoom. Los participantes responden de manera espontánea. En caso de que varios desean participar, se respetará el orden de levantar la mano. Las respuestas oscilan entre 3 a 8 minutos por pregunta. Si hubiera respuestas que se quisieran ampliar, se puede utilizar el chat especificando el número de la pregunta. Se busca realizar un diálogo en el que se comparte experiencias y puntos de vista de los temas a tratar. Se puede discrepar o complementar. Este diálogo no pretende llegar a acuerdos o hacer consensos necesariamente. Quizás llegue a consensos o quizás haya puntos de vista diferentes, pero eso no es el objetivo de este estudio, sino es recoger su punto de vista, sus experiencias. Eso es lo más importante, porque de ahí vamos a identificar también las necesidades formativas y el desarrollo profesional que se recomienda, personal y también profesional, de la perspectiva ignaciana. Bien, entonces empezamos ya con el eje 1, son 3 ejes, cada eje tiene varias preguntas. Este primer eje, como le manifesté, es sobre el currículo de un enfoque por competencias como marco del acompañamiento docente. Entonces la pregunta a ustedes es: ¿qué características tienen sus clases? ¿Hay un currículo con el enfoque por competencias? Esa es la pregunta principal, está referido a sus sesiones de clases. Y estas preguntas pueden contestarse de manera global, así como está hecho la pregunta, pero también pueden empezar o responder las subpreguntas. Se llenan las diferencias entre las clases que se hacían antes y las que se hacen ahora. Antes no había currículo por competencias, había currículo por objetivos o currículo por contenidos. Hoy se habla ya en todo el mundo, en el país, currículo por competencia, ¿no? Entonces, antes, ¿cómo se hacía y cómo se hace ahora? Por ejemplo, las actividades de inicio de las sesiones de clase se articulan con las actividades de desarrollo. ¿Cómo concluye? Explique. El rol del estudiante ha cambiado. ¿Cómo? ¿Cómo ha cambiado, no? Desarrollan proyectos de aprendizaje. ¿Cuáles destacaría? ¿Y cómo ha sido su participación? Entonces, ustedes tienen varias entradas para poder abordar la pregunta principal, pero pueden también participar y responder de manera global la pregunta principal, de acuerdo al ángulo que ustedes deseen. Entonces, yo le doy la palabra a ustedes para dialogar entre nosotros. Bueno, para animarme a responder la primera, las clases comparadas con las que se hacían anteriormente en el currículum por contenidos han cambiado completamente, ¿no? O sea, la clase expositiva como tal, como clase magistral ya no existe, en todo caso solo hay pequeños momentos de exposición, y la clase se centra en las actividades que los alumnos llevan a cabo, ¿verdad? Individualmente o en grupo.
obviamente pauteado, monitoreado, asesorado, ¿no? Pero creo que esa es la primera diferencia pues, que salta a la vista, ¿no? Ya el asunto está centrado básicamente en lo que se propone que los alumnos hagan, pero con asesoría, animado por el profesor, ¿no? Esa es la primera diferencia básica, ¿no? Ok. ¿Otra intervención que quieres compartir? Buenas tardes. Bueno, en lo particular, definitivamente es muy diferente la participación de los estudiantes por el enfoque de competencias. Son ellos los que de alguna manera conducen digamos, la propuesta inicial, ¿no? Particularmente yo propongo una situación en la cual ellos tienen que resolverla, pero es una situación a través de una pregunta abierta que no conduce directamente a una única respuesta, sino genera diferentes posiciones entre los estudiantes. Y eso permite que ellos pudieran seguir explorando, seguir preguntándose a sí mismos con una guía, ¿no? O sea, en este caso, lo que yo pretendo es seguir cuestionando más a partir de sus respuestas para que ellos puedan ir construyendo una nueva es decir, la situación problemática que se les plantea no necesariamente les dará una sola respuesta. Es decir, ellos tienen que buscar e indagar y construir su propio producto. Estamos usando bastante el aprendizaje basado en problemas y retos, ¿no? Con la finalidad de que ellos pudieran discutir y colaborar, trabajar en equipo, tomar decisiones y poder resolver esta problemática que se les plantea, ¿no? Me gusta bastante que ya no necesariamente va dirigida como un paso a paso, sino que son ellos los que después proponen su propia resolución. Claro, delimitado en qué es a dónde es donde quisiéramos llegar. Muy interesante su reflexión, profesor. Tal vez hay otras intervenciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tiene la palabra. No sé. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, básicamente este año, si bien se ha venido trabajando antes o intentando trabajarlo antes, es este año donde la presencialidad nuevamente vuelve a estar como herramienta, es donde yo lo tomo como punto o prácticamente un punto de partida. Las actividades han cambiado desde el inicio, ¿no? Porque ahora, como mencionó mi colega, la indagación tiene que ser parte fundamental. Lo que sí me he dado cuenta es que, si bien es importante que el alumno proponga los temas que le interesen, dada la cantidad de alumnos que se tienen a veces, no es eficiente, ¿no? Y en búsqueda de esa eficiencia a veces es conveniente sugerirle de repente por ahí un camino determinado, ¿no? En el cual los alumnos puedan obviamente enriquecer a través de sus indagaciones. Las clases expositivas sí las considero todavía en esta etapa como una parte importante, porque cuando he observado y he escuchado sus trabajos de investigación, si bien tienen una muy buena metodología para ello, todavía son muy dispersos. Los temas de ciencias a veces la información que buscan pueden ser tan específicas que de repente no lo ayuda al trabajo en sí que él mismo se ha propuesto, ¿no? Entonces siempre por ahí el apoyo que uno puede darle, la sugerencia que uno puede darle a través de una clase expositiva, creo que todavía considero que es importante, ¿no? ¿Cómo concluimos? Bueno, es que no hay un término, ¿no?
simplemente una retroalimentación de lo que se avanzó, una recopilación de experiencias que nos puedan servir para continuar con la actividad, porque la actividad continúa, ¿no? No se cierra necesariamente, ¿no? Esas son las principales diferencias que he observado con los trabajos que realizábamos anteriormente, ¿no? Algunos de ellos todavía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Correcto, profesor, tiene la palabra. Bien, bueno, a mí se me está complicando de repente hablar de lo que ahora pasa en este momento a como trabajaba hace 2 años, porque definitivamente soy de matemática, ¿ya? Definitivamente he querido trabajar como siempre he trabajado, el enfoque por competencias, pero el estado en el que están llegando los chicos ahora, en este 2022, me está complicando poder hacer las actividades habituales del enfoque por competencia, ¿no? El hacer que poner un caso para que lo puedan resolver. ¿Y por qué se da esta situación? Porque tienen un montón de falencias en cuestiones operativas básicas que, por ejemplo, en quinto año estoy como que estuviera en tercero o en segundo. Y en segundo, que también dicto, estoy como si estuviera en primaria. Entonces, he dejado de lado por un momento el hecho de poder trabajar con ellos situaciones de problemas para que lo puedan resolver, situaciones para que ellos puedan investigar o que puedan dejarlos a ellos que piensen, elaboren sus soluciones a una etapa en la cual estoy pues trabajando en ellos toda la parte operativa, ¿no? O en todo caso, ampliar de repente la introducción que hacía de cada tema, que era algo breve, ahora lo estoy convirtiendo casi en el contenido fuerte de la clase, ¿no? Entonces, esta situación de ahora en matemática se me complica bastante para poder trabajar como lo hacía el 2019, 2018, que también trabajó con competencias, pero con una mejor base, ¿no? Entonces, como que siento que se ha retrocedido en cuanto a ir puliendo cada vez mejor el trabajo, bueno, a diferencia de lo que era la clase expositiva, ¿no? Se me está complicando bastante por esta contextura, con el contexto que tenemos ahora de los 2 años casi perdidos que han tenido nuestros estudiantes en esta etapa de pandemia. Sí, es cierto, ¿no? Porque según las investigaciones del Banco Interamericano y la OIE, de que se han perdido un promedio de 8 años de retroceso de aprendizaje. Y usted manifiesta que siente que se ha perdido, ¿no?, por lo menos 2 años, ¿no? Entonces, sí es un desafío grande, ¿no? Como docente, y cómo en este desafío aplicamos este enfoque por competencia, ¿no? Usted ya manifestó su aporte, usted, su introducción lo hace un poquito más, porque siente que los alumnos no están en el nivel de 1919, ¿no? Muy interesante. Pero puede haber otras intervenciones también de parte de ustedes, los que faltan intervenir. Sí, quisiera... Yo. Ay, A ver, tomen nos la regimos. Muy bien, escuchamos. Cualquiera. Muy breve, ¿no? Porque ¿Quién habló? Juan José Dale. Juan José Torre. Dale, Juan, dale. Soy profesor de sociales, así que seré breve porque, entre otras cosas, mi voz me lo está impidiendo, pero... a ver, bajo el enfoque por competencia ya tenemos un par de años por lo menos en el colegio. Ya ha tenido sus bemoles, ¿no? La primera dificultad fue por supuesto la pandemia, que ha impedido pues, que podamos aplicarlo de la manera como seguramente se tenía pensado al inicio. Y de otro lado, bueno, todos hemos iniciado, porque además la estructura de la sesión así lo solicita, con una situación problemática. Eso es básicamente, digamos, la gran diferencia, lo que marca pues, la distinción entre las clases, digamos, las sesiones anteriores, la estructura de las clases anteriores con lo que se ha formulado a partir del 2020.
la situación problemática marca un norte para el desarrollo de la sesión, ¿no? El ¿para qué? ¿Para qué conozco cierta cosa o por qué tengo que desarrollar tal o cual contenido? Y sin embargo, es importante, o al menos bajo mi experiencia, cubrir algunos conceptos, ¿no? Definición de algunos conceptos, sin los cuales se hace imposible lograr lo que uno pretende con la sesión, ¿no? Y eso obliga de alguna manera, pues también a tomar un tiempo en la explicación de esos conceptos. Y tratar de asegurar, pues, de que esos conceptos estén lo más claros posibles, ¿no? Porque una definición errada, una idea errada, trae consigo, pues, un resultado, un trabajo final que probablemente no logre nada, ¿no? O que no diga nada. Entonces, tratar de asegurar sus conceptos es lo que también toma tiempo. Como dijo, me parece, Víctor, hay una serie de vacíos ahorita en los chicos que estamos intentando cubrir o resolver. Conceptos que entendemos que deben estar claros, pero que los chicos manejan muy ligeramente, ¿no? Y hay que asegurarlos, ¿no? Entonces, yo creo que las sesiones, al menos en mi caso, tienen ese mix, digamos, ¿no? Entre ir apuntando, pues, hacia un norte establecido desde el inicio, pero el que también se ve alterado un poco ante la carencia de conceptos o la carencia de digamos, claro, sí, de conocimientos previos que les permita, pues, abordar bien, ¿no? Lo que queremos lograr justamente de la sesión. Eso. Así que sí, estamos en enfoque por competencias, es cierto, pero al menos en mi caso, y lo puedo decir sin problema, no he abandonado del todo yo el trabajo que se hacía hasta antes de la propuesta de este enfoque, ¿no? Me parece importante hacerlo, ¿no? Porque sin eso probablemente logre muy poco. ¿Se me ha escuchado con claridad? Correcto. Está claro. ¿Usted, colega, tiene la palabra? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy profesora de Ciencia y Tecnología. Ya, bajo mi curso y mi experiencia, lo que he podido experimentar, digamos, vivir estos años aquí en el colegio, frente a los diferentes grados que he ido enseñando, desde sexto grado de primaria hasta quinto de secundaria, como estoy ahora. Ahorita estoy en tercero, cuarto y quinto, y bajo todos los cambios, no solamente en el diseño de las clases, sino también en la evaluación de las clases y la calificación que le ponemos, ¿no? Antes era vigesimal, ahora es literal. Entonces, el diseño que hacemos nosotros siempre sigue un formato. El formato que tenemos en el colegio nos permite tener ese camino para lograr esa competencia, ¿no? Hay algo que podemos decir, que el formato nos va a permitir a nosotros tener clase a clase un propósito, y ese propósito siempre está ligado con los desempeños de estas capacidades dentro de la competencia. Ahora, ¿qué reto tenemos todavía nosotros? Pienso, es que nosotros que estamos en los últimos grados del colegio tenemos que enfrentar una realidad del país, ¿no? Que son los chicos que van a postular a la universidad, y las evaluaciones de esos ingresos todavía es por contenidos. Nosotros no desligamos, ojo que competencia no es desligar con contenidos, ¿no? Sino es también tener claro qué es lo mínimo indispensable por cada grado, ¿no? Entonces, en Ciencia y Tecnología tenemos mucho contenido. Entonces, cuando hubo el cambio por competencias, quizás el sentido de nosotros, la responsabilidad de cubrir toda esta modalidad por competencias nos hizo un poco desligar el contenido, o tal vez olvidarnos porque estábamos también enfocándonos en otro aspecto. Sin embargo, ahora que estoy en tercero, cuarto y quinto, y ahora los ingresos o las postulaciones están considerando notas de tercero, de cuarto, de quinto, más que antes, entonces puedo darme cuenta del desafío que tenemos nosotros de cubrir esos contenidos de alguna manera trabajando con las competencias, ¿no? Entonces siempre el estudiante o la competencia va a ser nuestro norte, pero tenemos que tener en cuenta el camino que ellos tienen que recorrer, que no han recorrido, porque hemos tenido estudiantes, por decirlo así, híbridos, en algún momento, que son la mitad del colegio con contenidos y la otra mitad están haciendo por competencias, y recién están subiendo, digamos,
los chicos que han ido manteniendo esta clase por competencia, ¿no? Entonces yo creo que las clases definitivamente son diferentes, ¿no? El formato que tenemos nos ayuda, pero el desafío que aún tenemos con respecto al ingreso a las universidades a veces nos limita. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a trabajar la segunda pregunta. Es importante plantear una situación significativa y con ella el propósito y la evidencia de evaluación. Bueno, ustedes ya hablaron el problema, la importancia del problema de manera coherente. Esta pregunta está casi respondida. El propósito de la sesión y la evidencia de evaluación, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿es fácil evaluar desde la perspectiva de una evaluación formativa? ¿Diferencian los procesos y estrategias de retroalimentación de la metacognición? ¿Qué avances han logrado respecto a estos procesos? Explicarlo, ¿no? Aquí el tema grande es cómo la experiencia de ustedes es en la evaluación formativa desde el enfoque por competencias. Es compartir esa experiencia, cómo lo están haciendo, sus dificultades, sus aciertos. Eso es importante compartir, ¿no? A ver, yo quisiera comentar, no es que sea más difícil evaluar desde la perspectiva de una evaluación formativa, no es que sea más difícil, sino que es bastante trabajoso, porque cada estudiante avanza a su ritmo, cada estudiante comete tipos determinados de errores que no son específicamente los mismos, ¿no? Entonces eso implica que la evaluación formativa y la retroalimentación que conlleva la evaluación formativa es, digamos, un proceso que tiene que ser muy fino, tiene que ser hasta cierto punto personalizado, de alguna manera, y eso lo vuelve, digamos, bastante laborioso. No es que sea más difícil, ¿no? Yo creo que si el estudiante aprovecha bien esa evaluación y esa retroalimentación, que a veces es un poco difícil, sobre todo aquellos que todavía están con el chip anterior, ¿no? Estamos de un sistema a otro, ¿no? Se aprovecha y el chico avanza, ¿no? Aprende, mejora, ¿no? Es fundamental la evaluación formativa, pero plantea esos retos, ¿no? Muy bien. ¿Otra intervención, colegas? Con respecto a la metacognición, en mi caso, terminando las clases, nosotros tenemos o un cierre a través de evaluación o una actividad de metacognición o también de autoevaluación con los chicos. Sí, nos ha servido esa estrategia para seguir diseñando el camino, porque los chicos ahí resuelven cómo han aprendido tal proceso, qué les ha costado, cómo lo han solucionado, y nos ha permitido por lo menos a nosotros tener una idea un poco más clara de cómo continuar, porque cada uno es diferente. Entonces, creo que estas estrategias ayudan bastante, ¿no? Ayudan bastante para poder tener idea de más o menos sus intereses, su forma de solucionar, cómo se sienten a veces, o qué les pareció más difícil también, ¿no? Y en cuanto a la evaluación formativa, como lo dijo Johnny, o John, no es digamos, una respuesta afirmativa o negativa, porque en realidad nosotros eso lo hemos hecho incluso cuando lo enfocábamos por contenidos. También hemos tenido evaluaciones formativas, ¿no? Que le hacíamos prácticas dirigidas de repente. Pero el tema siempre va a ser un reto, pues, la cantidad de estudiantes, ¿no? Afortunadamente hay formas. Por ejemplo, una retroalimentación a la clase, ¿no? No necesariamente de manera individual puede ayudar, pero definitivamente la evaluación formativa tiene que estar ahí y la tenemos ahí presente. Gracias. Bien, muchas gracias. Puede haber más Buenas tardes. Buenas tardes. Si tiene la palabra. A ver. Enrique decide. Voy primero yo. Ya. Por la otra vez no entré. No pude responder. Antes que nada, buenas tardes. Yo estoy muy de acuerdo con Johnny en que el tema de la evaluación formativa, y también con Jessica, es muy importante. El problema es que es un plano que es complejo porque
cada alumno, como bien han dicho, es un mundo distinto y tiene distintas características y tiene distintos avances. Y como se ha dicho ahí, el número de alumnos cuenta mucho para el tema de la evaluación formativa. Aquí me consta que nosotros, el grueso de los profesores, intentamos llevarla a cabo pues porque es necesaria, pero es trabajosa y exige una personalización del trabajo que se puede llegar a dar en procesos largos, pero, digamos, hay que ir al fino con cada uno de los alumnos. Yo lo hago en el curso de comunicación, en ciertas evaluaciones que tenemos de producción escrita, de comprensión lectora. Ya ha habido avances interesantes, pero parciales al respecto. En cuanto a la retroalimentación y la metacognición, sí hay, pues, evidentemente, diferencias que también pueden ser muy porosas, pero que existen. A mí me gustaría decir que en el tema, por ejemplo, de la retroalimentación, que se practica de manera, pues, sistemática, después de cada sesión, después de cada proceso, los alumnos tienen no solamente la escuchan, sino que tienen mucho interés por ella. En cuanto a la metacognición, yo me atrevería a decir que esta, cuando debe partir, pues, del alumno, depende mucho del pensamiento crítico que tenga el alumno con respecto a lo que ha aprendido y con respecto a su aprendizaje. Y ahí me conecto un poco con Víctor cuando dice que en la virtualidad se han perdido, se han retrasado ciertas habilidades, ciertas competencias, y una de ellas, y es claro, lo que yo lo veo en quinto de secundaria, es justamente el pensamiento crítico y la comprensión, no solamente de lo que se lee, sino de ciertas situaciones. Y entonces, la metacognición que un alumno puede hacer sin esas armas cognitivas es complejo, es muchas veces insuficiente, es muchas veces difícil que el alumno las desarrolle si no las ha podido desarrollar en los últimos 2 años. Si ha habido avances, yo creo que va bien, como bien dice Víctor, ha habido retrocesos, pero estamos intentando ganar el tiempo que se ha perdido con la virtualidad, porque así, si bien es cierto, hay alumnos que lo han aprovechado lo mejor posible y con el mayor ahínco, ni siquiera en esos casos yo podría decir que ha bastado, ¿no? O sea, sí hay una diferencia y sí hay ciertas dificultades al respecto. Muy bien, profesor. Me parece que es suficiente con la respuesta que me han dado. Hay un manejo muy claro sobre estos procesos. Vamos a pasar al bloque 3. Consideran que el enfoque por competencias es parte de los objetivos y políticas y normas institucionales, es decir, que se reflejan, por ejemplo, en el proyecto curricular o en la malla curricular o en los objetivos estratégicos u otros. Esta pregunta ya es cómo usted valoran esto, ¿no? Frente a la institución. Este enfoque de competencias que ustedes ahora lo han desarrollado, lo han compartido, ¿tiene concordancia, tiene relación? ¿Cómo se articula lo que hace la institución en sus objetivos, en sus políticas y en sus normas, ¿no? En su malla, en su PI, en su PCI. ¿Existen orientaciones académicas para el desarrollo del enfoque por competencias en el aula? ¿Se han realizado talleres o han recibido documentos orientadores sobre cómo evaluar o cómo precisar los desempeños o cuáles son las características o elementos de una situación significativa? Mencionarlos si que lo hubo, ¿no? Entonces, ya es valorar, ya ustedes ya se han autovalorado en las 2 primeras bloques. Esta tercera es su esfuerzo que ustedes hacen y su mejora que trabajan, cómo la institución responde a eso, ¿no? Con respecto al enfoque por competencia, ¿no? ¿Tiene la palabra? Bien, yo me atrevería a iniciar el diálogo. Respecto se cumplen casi todos los ítems de la pregunta, es decir, sí está el currículo por competencia, está dentro de los objetivos, es política de la institución y hay normativa a través del diseño curricular que se
que se trabajó en conjunto inclusive, ¿no? Una matriz de curricular. Sin embargo, bueno, en la práctica, yo creo que todavía en la aplicación del enfoque por competencias, todavía tenemos algunos rezagos de una planificación tradicional. Es decir, si bien se hace una planificación orientada a los desempeños y a los desempeños precisados, y yo lo digo, bueno, en el área de inglés, por ejemplo, que a la que yo pertenezco, se precisan los desempeños, pero siempre hay la temática que está en el currículum, está dosificada, pero cuando se ejecuta también siempre se tiende a pensar sobre el contenido, sobre el tema. Entonces, para desarrollar competencias, hay que primero fijarse en el desempeño como tal, que es el que no va a cambiar en toda la secundaria, y este desempeño implica situaciones de aprendizaje a las que van a apuntar al desempeño y de ahí luego vamos a abordar la temática. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se plantea, bueno, ¿qué temas o qué desempeños, qué temas voy a hacer para poder desarrollar esos desempeños? Cuando debería ser lo inverso. Para desarrollar estos desempeños, ¿qué temas voy a escoger y provocar en el alumno ese conflicto y ellos puedan desarrollar, va la redundancia, el desempeño como tal? Entonces, ahora, esto también va anidado con la planificación, porque en marzo, en febrero, usualmente nosotros planificamos. Entonces, para planificar por competencias, no deberíamos mirar a la temática necesariamente. Sí, coincido con Víctor y ah, con José Carlos respecto a o alguien a mí mencionó respecto a que hay vacíos, ¿no? Hay vacíos, definitivamente. Vacíos de contenidos, sí, sí los pueden haber. Vacíos de desempeño, vacíos de competencia como tal, no estoy muy seguro, porque estamos hablando de procesos cognitivos, los procesos cognitivos no son contenidos. Los contenidos los podemos realizar, inclusive modularmente, como se ha hecho siempre, pero debemos planificar momentos para desarrollar el, el, el desempeño, que en realidad también ahí hay otro tema que está que yo creo que se debería replantear en algún momento, que vienen a ser las capacidades, ¿no? Lo cual nunca hablamos nosotros de capacidades, hablamos de competencia y desempeño. Y las capacidades son el desempeño, la competencia desagregada. Entonces creo que ahí todavía tenemos que ir trabajando en función a la planificación. Toda la documentación existe, pero la planificación nos queda un poco corta para poder hacerla como, se podría decir como orientada precisamente al desarrollo de competencias, ¿no? Muchas gracias, profesor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Me parece las intervenciones han sido muy consistentes, ¿no? Pasamos a la cuarta. Precisen acciones o estrategias utilizadas por la institución educativa en el proceso de implementación y desarrollo del enfoque por competencias. ¿Han sido de ayuda? ¿De qué manera? ¿Qué acciones o estrategias utilizadas por la institución educativa en el proceso de implementación y desarrollo por el enfoque por competencias? Entonces, tenemos información que ha habido y solamente han sido de ayuda. ¿De qué manera la han ayudado? Bueno, yo podría citar dos. Recuerdo que el primero fue un trabajo bien fino de adaptación, de revisión y adaptación de los desempeños tal y como están en el DCM, ¿no? Se leyó, se discutió, se precisó, ¿no? Los desempeños tal y como aparecen, ¿no? El DCM es un trabajo de revisión documental y también ha habido un trabajo a nivel de asesoría por parte de líderes pedagógicos, en el diseño de rúbricas y en la implementación, digamos,
y esto para llevarlo concretamente a clases, ¿no? Pero es un nivel ya más de asesoría más personalizado por parte, como dije, de algunos líderes pedagógicos del colegio. Otra experiencia, como ustedes lo han visto, ¿no? Ha sido de ayuda, y otras estrategias que ha aplicado la institución educativa que trabajan ustedes. ¿Le ayudó? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la presencia de los asesores académicos que tenemos por área, ¿no? Que son personas que tienen más experiencia en estos aspectos que nosotros por capacitaciones y que definitivamente han sido de mucha ayuda para este proceso inicial, ¿no? Sin embargo, también podemos entender de que es tan amplio lo que tenemos que desarrollar que considero que la mayor parte se está aprendiendo en el camino. Y la constante retroalimentación que podamos tener nos va a servir para seguir creciendo más. Entonces, para una etapa inicial, considero de que sí, ha sido de mucha ayuda. Sin embargo, de lo que he estado escuchando, me atrevo a pensar de que nadie tiene ahorita una idea precisa o exacta de lo que se debe o se tiene que hacer, ¿no? Estamos tratando de construir e interpretar todo este nuevo reto, ¿no? Pero sí, el colegio en ese aspecto ha tomado, no, bueno, yo me quedo principalmente con la de los asesores académicos. Gracias. En mi caso, he tratado también por mi cuenta investigar sobre evaluaciones por competencias. Tengo varios alumnos que estudian en universidades que dicen que enseñan por competencias, ya es lo que aparece en la currícula, pero veo las evaluaciones, porque yo los ayudo también en eso, y no veo pues ninguna cosa diferente a lo que hacía yo cuando estudiaba en la Católica en los 90s, todo lo veo igual. Entonces, así se elabora un examen por competencias, y eso me hace pensar mucho, ¿no? Que me parece que a nivel nacional, por no ser matemáticas, es lo que puedo decir, veo que todavía no está muy claro cómo es que se tiene que elaborar una evaluación por competencias, ¿no? Yo lo que hago es leo el desempeño y trato de elaborar la pregunta en base a la lectura de ese desempeño, ¿no? Y elijo un contenido para hacerlo, ¿no? Pero o sea, todavía siento pues que algo más debe haber, ¿no? Y quisiera aprenderlo, ¿no? Porque con los ejemplos que veo de las universidades o de colegios también, no, creo que no aprendo más, ¿no? Entonces, sí me encantaría pues conocer o sea, que alguien venga y tome, ya este es un examen por competencias, así es, ¿no? Eso no lo he visto. Okay, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Que ustedes están presentando para seguir profundizando, pero parece que hay una intervención más. Sí, solamente para precisar, en el colegio cuando estuve 2 años en la consultoría, trabajando con los asesores pedagógicos, y nosotros tuvimos la oportunidad de juntarnos con nuestros pares de otros colegios jesuitas, ¿no? que hay acá en el Perú, el de Tacna, el de Piura y el de Arequipa. Y el compartir con ellos nos permitía también tener un poquito más de visión de cómo se trabajaba. Entonces, en algún momento el colegio ha optado como cosas así, ¿no? Tener ese espacio en el cual nosotros, no solamente en el área o por lo menos en los consultores asesores, sino también como maestros, entre nosotros hemos tenido la oportunidad de pararnos y también de conversar sobre nuestras propias experiencias cuando empezábamos a trabajar por competencias, ¿no? Así puede ser informal o formalmente, pero el colegio nos ha permitido en algún momento, ¿no? Poder intercambiar este tipo de información que nos ha permitido también ayudarnos entre nosotros. Bien, hay grandes temas para profundizar, ¿no? Me parecen muy interesantes sus opiniones. Y hay que explorar, hay sugerencias que están grabadas acá, ¿no? En este Zoom que nos va a permitir explorar caminos, ¿no? De los desafíos que hay en cada área curricular, en este caso en matemática o en ciencias, tecnología, hay varios campos para seguir profundizando, ¿no?
Vamos a seguir con la quinta pregunta, con el eje 2, que corresponde a la quinta temática. ¿Creen que el acompañamiento docente que se desarrolla en sus diversas formas es una estrategia que tiene como fin contribuir a la implementación del currículo en un enfoque por competencias y a la mejora del desempeño docente? O sea, el actual acompañamiento docente que ustedes están desarrollando, ustedes reciben o son acompañados, tiene como fin contribuir a la implementación de un currículo en un enfoque por competencias y la mejora del desempeño docente. Y ahí nos detalla algunas acciones de este acompañamiento que están recibiendo: visita en el aula, asesoría individual, asesoría grupal, retroalimentación y reflexiones sobre la planeación, mediación y evaluación y la práctica misma. ¿Por qué lo creen así, no? La pregunta principal es que si este acompañamiento ayuda, contribuye a la implementación del currículo de enfoque por competencia, ¿no? Con todas sus acciones que está detallado. Es una opinión, su percepción de ustedes, ¿no? ¿O qué le falta, no? Para un poco continuar, o si ayuda, es suficiente, ¿no? Es un poco la idea que le transmito. A mí me gustaría que hubiera más visitas en aula. Yo todo he sabido, hasta ser ideal, grupal, retroalimentación, esto ha habido. Visitas en aula, no ha habido tantas, me gustaría que hubiera más, me gustaría que alguien me dijera, ¿no? Pero después todo al final es en el aula donde las cuestiones funcionan, ¿no? Más allá de los documentos, como más útiles o menos útiles, ¿no? Entonces siento que me gustaría más visitas en aula para que me digan qué es sobre mi trabajo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo acompañamiento es bueno, ¿no? Incluso hasta para saber qué no hacer o saber qué hacer, que sería lo ideal. El problema, creo yo, sigue estando atrás, ¿no? Me parece que las personas, la mayoría de personas, por lo visto, que yo he visto que han capacitado, no tienen experiencia en aula, o sea, tienen experiencia en el documento, lo que dice, su interpretación, pero es muy diferente cuando tienes 30 alumnos o tienes 10 alumnos o tienes 15, ¿no? Entonces, siempre me quedo con la sensación de que la mayoría de personas que han hecho un acompañamiento, no, creo yo, en mi opinión, no tienen la experiencia de estar dictando o no los últimos años, por lo menos, ¿no? En un salón y con esa experiencia, ¿no? Esa frustración y todo eso vienen y nos comentan su experiencia, no su interpretación teórica, sino su experiencia. No me he topado con eso muy frecuente, ¿no? Entonces, considero que es positivo siempre, pero esa es la dificultad que he notado. Bien. Yo también quisiera agregar una cosita nada más, antes de pasar a la siguiente pregunta, seguramente. Si tan importante como la visita al aula, como la retroalimentación, me parecería incluso que tengamos experiencia viendo, por ejemplo, una clase por competencias. O sea, partimos del documento que elaboramos, partimos de los comentarios del asesor, o no, del consultor, y ese diálogo obviamente se apunta pues a que la sesión esté estructurada en base pues a la propuesta, pero esa experiencia, como la comentaba David, es la que justamente carecemos, ¿no? A mí me gustaría ver honestamente una clase por competencia, ¿no? O sea, yo no sé hasta ahora si es que lo estoy haciendo, qué tan bien, o sea, cómo medir mi propio trabajo, ¿no? Y claro, o sea, yo puedo recibir un comentario y puedo hacer ajustes yo a mi sesión, en fin, ¿no? Pero tener un ejemplo, ¿no? Digamos, un tipo, ¿no? Me permitiría a mí, así es, ¿no? O esto es lo que se hace, o me falta hacer esto, ¿no? Sí me parecería importante, ¿no? Y claro, hemos tenido, pues, charlas, visitas de especialistas, ¿no? Con toda la buena intención de formarnos, pero aún el cómo, ¿no? Es lo que no logramos aterrizar, ¿no? Eso nada más. Claro, ese cómo es complejo, ¿no? Es un desafío complejo y en realidad los contextos cambian o estamos en un nuevo contexto con incertidumbres y entonces es complejo su
su sugerencia, pero es un desafío para la institución. Y bueno, en el ministerio a veces también ha utilizado, por ejemplo, el modelado de clase, ¿no? Entonces de repente hay que imaginarnos que aparte de lo que usted plantea puede haber más alternativas, pero me parece interesante lo que ustedes están sugiriendo. Pasamos a el bloque 6 porque ya estamos en la hora. ¿Cómo definirían el liderazgo pedagógico que se desarrollan los acompañantes? Genera posibilidad de crecimiento personal y profesional de todos. Esto ya lo respondí de alguna manera, pero de repente algunas ideas fuerza lo pueden compartir porque ya lo han expresado. Pero de todas maneras podrían dar ideas fuerzas. Yo quisiera mencionar que hemos estado 2 años en virtualidad, ¿no? Y como que detuvo un poco el desarrollo también de nuestras propias competencias como docentes para guiar a los estudiantes. Hay que recordar que si bien las clases son flexibles, el documento pues te puede aguantar muchas ganas, mucho interés, mucha expectativa de parte de nosotros cuando diseñamos, pero en clase eso puede cambiar. Entonces los documentos son flexibles, ¿no? Las clases son flexibles. Y realmente en la virtualidad el liderazgo pedagógico no se ha sentido tanto como que cuando te van a visitar al aula, como antes nos visitaba. Y eso puede ser no solamente la virtualidad, sino también factor tiempo, ¿no? Tenemos asesores que son tutores, entonces a veces se dificulta también organizar el tema de cuándo vas, a qué aula vas, en qué horario vas, cuánto tiempo vas a estar, vas a tomar una fotografía o vas a tomar una filmación, que es lo que se le dicen a los gestores de acompañamiento. Entonces, ¿cómo le das continuidad? No solamente es una vez al año, sino cómo ves que ha mejorado el docente su clase de acuerdo a la actividad. Es bien complejo, es bien complejo el acompañamiento docente, pero creo que estamos intentando dentro de todo, entre nosotros, aprender de las propias experiencias del aula, ¿no? Porque eso es lo que creo que nos ha regido bastante. El factor tiempo no nos permite a veces tener ese espacio para el crecimiento personal y profesional, porque lo tenemos que hacer fuera de horario de trabajo, ¿no? Que es lo que hacemos varios de nosotros. Nos preparamos, en algunos casos el colegio también nos puede ayudar, en otros no, pero sí nos apoya en el sentido de querer superarnos. Sin embargo, no creo que estas posibilidades vengan necesariamente del liderazgo pedagógico, sino más bien de la autonomía de cada uno de nosotros, la iniciativa que tiene cada uno de prepararse, de aprender, de mejorar, que no necesariamente viene del liderazgo, ¿no? Eso es lo que yo puedo mencionar. Bien, pasamos a la pregunta 7. ¿Qué caracteriza al acompañamiento? ¿Qué tiene que ver con el proceder ignaciano? El acompañamiento docente comprende las dimensiones de la persona, orienta y relaciona el enfoque por competencias con el PPI. Aquí ya nos articula, la pregunta es una pregunta articuladora entre este acompañamiento que se realiza en la institución con el modelo educativo ignaciano. Entonces la idea es usted cómo lo percibe, ¿no? ¿Tiene o no tiene concordancia? ¿En qué se articulan? ¿O de repente es más envolvente lo ignaciano que el acompañamiento a la inversa? ¿Cómo es su experiencia que vive usted con profesores ignacianos, ¿no? Del colegio de San Ignacio de Loyola? Bueno, lo relacionado al acompañamiento, ¿no? Yo creo que el acompañamiento es, pues, desde su mismo concepto, uno de los factores de una educación ignaciana. Es lo que desde que estamos trabajando en el colegio, desde que estoy trabajando en el colegio yo, es algo que se nos ha repetido de manera profusa. Y por supuesto que el acompañamiento que nos dan tiene ciertos componentes de proceder ignaciano. Por ejemplo, un profesor que está haciendo bien las cosas, pero que las puede mejorar, es parte de lo que uno llama ignacianamente una corrección fraterna, por ejemplo, ¿no? Que es el mejoramiento del prójimo mediante un comportamiento, mediante un acercamiento cálido, con, digamos, tolerancia, de diálogo, y eso yo creo que aquí sí ocurre.
me parece que la predisposición de los que eran compañeros profesores, por lo menos a mí me ha tocado acompañar, y cuando me tocó ser acompañado, está muy bien. Pero sí, esta pregunta puede engarzarse con la anterior en el sentido de lo que decían mis compañeros, de que muchas veces la predisposición está, pero el tiempo y las cosas inmediatas hacen que no sea de la forma tan, digamos, periódica como debería ser, ¿no? O sea, el profesor que quiere dar una clase, por ejemplo, muchas veces tiene que sacar tiempo porque, como ha dicho bien Jessica, es sus tutores, nos pueden visitar una vez al trimestre, dos, pero no más. Y yo comprendo perfectamente que es la situación de profesores que no que de tutores y compañeros, perdón, de acompañamientos, que también son profesores y que tienen otras funciones, ¿no? Y sí, yo creo que está centrado en todas las dimensiones. Me parece que por lo menos en la mayoría de ellas sí, es un poco, quizá atrevido decir que siempre se cumple todo el panorama que esto implica, pero que hay una predisposición a cumplir por lo menos los aspectos más importantes, sí lo hay. Gracias. Otra intervención para hacer la siguiente pregunta. No se preocupen, estimadas y estimados docentes, estamos tomando nota de lo que están colocando en el chat, por favor. Okay. Bien, pasamos a la siguiente bloque. Piensan que se propicia el trabajo en equipo, se desarrolla un trabajo colaborativo. ¿Por qué? El trabajo en equipo se constituye en un reparto de tareas, en una distinción y valoración de roles, más allá de lo administrativo, propicia crecimiento profesional. La pregunta central es el trabajo en equipo, ¿no? ¿Se propicia o no, ¿no? El trabajo colaborativo y te ayuda a crecer o te ayuda a crecer, ¿no? Porque también hay trabajo en equipo que a veces no permite crecer a todos, sino a algunos sí, a algunos no. ¿Usted cómo lo siente, no? Ese trabajo en equipo. Sigue, Yanni. Gracias. Yo veo que sí, hay un trabajo colaborativo, hay un trabajo en equipo, al menos en cada área. Y por supuesto esto contribuye a la distribución de tareas y roles. Sin embargo, sí quiero resaltar que aún estamos, o sea, que podríamos mejorarlo aún más, orientándolo justamente al enfoque por competencias. Porque los roles, las tareas y el reparto administrativo está pensado todavía como el modelo tradicional. Porque si hablamos de un enfoque por competencias como tal, llegan situaciones en las que, por ejemplo, estamos hace poco reunidos para el proyecto de la Semana Jesuita, donde va a haber un proyecto integrado. Pero este proyecto, pues, si bien va a ser un buen motivo para desarrollar justamente el enfoque por competencias, ese debería ser el centro constante o el modelo constante de un enfoque por competencias, donde no hay necesariamente todo el tiempo, hay horarios donde no necesariamente todos trabajan lo mismo, sino hay situaciones problemáticas en las que los estudiantes las desarrollan. En ese caso, pueden haber hay hasta situaciones en las que pueden varios profesores repartirse alguna tarea de trabajar o acompañar a un grupo donde hay hasta 2 profesores, puede ser un aula. Es decir, atrevernos un poco a ir a dejar el modelo de, bueno, yo tengo, o el área, tú te encargas de esta tarea, tú eres de tal grado y tal grado, y es decir, ir un poco más allá a envolvernos más en proyectos, en situaciones de aprendizaje que sean
que busquen que los chicos busquen solucionar situaciones y los profesores estén encargados de otras tareas. A eso creo que sería una siguiente etapa, ¿no? Y habría que atreverse a hacerlo, si estamos ya hablando de enfoque por competencias de hace 2 años, ya estamos hablando bastante tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la institución como tal también debería, bueno, ver la forma de que nos organicemos y hagamos algo, un proyecto o un modelo un poco más atrevido, ¿no? A lo que es el desarrollo de enfoque por competencias. Muy bien, otra intervención, coleguitas. Definitivamente acá en este colegio trabajamos colaborativamente desde que entramos en la mañana, cuando conversamos entre todos y aportamos lo que vamos viviendo en el día a día, para ver cómo ayudarnos también, porque lo podemos diseñar, lo podemos evaluar, pero la experiencia es la que te marca realmente las pautas de cómo vas a tener que seguir. Nosotros cuando leímos, justo lo coloqué ahí, cuando leímos el CN, trabajamos juntos la lectura, no solamente la lectura, sino la interpretación de acuerdo a lo que esperamos dentro del área y dentro del grado, ¿no? O dentro del ciclo, mejor dicho, porque en competencias hablamos por ciclos. Entonces, sí, yo creo que acá queda claro que esto está ayudando a que trabajemos por equipo porque tratamos de resolver situaciones o tratamos de llevar a cabo un proyecto. Lo que sí creo que nos falta todavía, y no sé si hay más preguntas sobre eso, pero me voy a adelantar quizás, es en el tema de la evaluación, ¿no? Muchos hemos estado pues tratando de prepararnos para lo que son instrumentos de evaluación por competencias. Es diferente a los instrumentos que usábamos por contenidos. Entonces, el diseño de estos instrumentos de evaluación tiene que ser muy fino, porque de allí va a salir los resultados, esa data importante para poder decir, estos aprendizajes se pueden medir de esta manera, ¿no? Entonces, ahí también deberíamos trabajar colaborativamente, porque cuando hacemos un proyecto integrado, en el momento de calificar, vemos un reto bien grande, ¿no? Entonces, estamos propiciando el trabajo en equipo, pero necesitamos todavía definir mejor nuestros instrumentos de evaluación para ello. Bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, al eje 3, corresponde al bloque 9. Es sobre formación, desarrollo personal, profesional y acompañamiento docente. ¿Podrían mencionar dimensiones o espacios de desarrollo profesional que las ofrece la institución educativa? ¿Le ayuda o le promueve a la investigación? ¿Le incentiva a la innovación pedagógica educativa? También le orienta para formación, para la gestión en el aula, la gestión institucional. Se fomenta el trabajo con la comunidad circundante. Antes es la responsabilidad social, ¿no? Que es una pregunta agregada, pero la pregunta principal es el desarrollo profesional de ustedes, ¿no? Si la institución le ofrece, ¿no? Le ayuda a esta dimensión de espacio de desarrollo profesional. Bien, tienen la palabra ustedes. O qué ustedes sugieren, ¿no? Que le ayude más, ¿no? Porque justamente yo trabajo, va a terminar haciendo recomendaciones a la institución, qué perspectiva de desarrollo profesional deseas, ¿no? Los docentes también. Es otra manera de responder la pregunta, ¿no? Además de lo que puse en el chat, nosotros practicamos mucho la co-capacitación, ¿verdad? Aparte de otros escritores de afuera, pero en realidad nosotros tenemos muy institucionalizada la co-capacitación entre nosotros. Un docente desarrolla una práctica, una herramienta, se capacita en el uso de una herramienta o tiene una experiencia pedagógica de mucho que tiene éxito y la comparte con, hay espacios
capacitaciones o talleres en los que comparte eso con los otros colegas. Es una práctica muy frecuente en el colegio y que a mí me parece muy saludable. Sí, pues, qué bien. Sí, a ver, solamente un par de cositas nada más. Sí, una preguntita que me llega. Y esa nueva práctica, esa innovación que usted dice, profesor John, ¿se publica en los artículos científicos, en revistas? Pues es una manera de patentar, ¿no? No, Ya. no, por lo menos, yo sé que hay colegas que han hecho publicaciones por su cuenta, pero no, o sea, es simplemente un espacio de co-capacitación. Es muy positivo lo que usted me dice, ¿no? Solamente que estaba con esa inquietud, porque una manera de decir que eso es un aporte de la institución o de tal profesor es escribirle un artículo y ya está en una especie de patentado a nivel científico por la comunidad profesional. Pero es una inquietud personal mía, no tanto es de esta pregunta, ¿no? Pero seguramente cuando hagamos nosotros nuestro procesamiento va a haber ángulos de interpretación también. A ver, usted tiene la palabra, profesor. Disculpe por la interrupción. Sí, justamente lo que usted comentaba. O sea, a ver, cualquier iniciativa por innovar requiere de tiempo, y yo creo que ese tiempo a veces son bien escaso en el colegio. Y también de un margen de error, o sea, de hecho podemos equivocarnos en el momento de innovar o plantear algo nuevo, ¿no? Bueno, y creo que sí, de ese lado probablemente haya un espacio, digamos, de comprensión o, digamos, de tolerancia con respecto al error, digamos, ¿no? Pero lo primero sí me parece importante es el tiempo para plantear cosas nuevas también, ¿no? Y de un lado también, justamente lo que comentaba, ¿no? O sea, y todo ello debería estar registrado o plasmado en algo más concreto, ¿no? Si no una publicación o por lo menos un registro de video o de algún otro soporte al cual uno pueda acudir en algún momento, pues, en la búsqueda de referencias, ¿no? O de experiencias previas, en fin, que pueda abonar, pues, en el propio desempeño, ¿no? En el propio actuar. Eso básicamente, pero yo creo que existen en el colegio iniciativas, es cierto, ¿no? Pero podrían darse ciertas condiciones para que esto sea. Muchas gracias. ¿Otra intervención? Sí, una cosita más que quisiera acotar, por lo menos dentro de mi área de ciencia y tecnología. El colegio cuenta con una infraestructura que permite también el desarrollo de algunas actividades fuera de aula, ¿no? Eso también nos ha hecho tener ideas para con los chicos que hemos llevado a cabo en diferentes momentos, tanto en nuestra área como en otras. En mi caso, el colegio nos ha ayudado en el sentido de tener esa apertura para hacer algún trabajo científico, ¿no? Con las áreas verdes. En nuestro caso implementamos el huerto y eso pues también permite innovar, no solamente los docentes, sino los chicos, ¿no? Los mismos estudiantes están involucrados y creo que para eso uno innova, ¿no? Para que ellos también se queden con ese linaje y puedan pues conseguir. El tema, como bien lo mencionan, es el tiempo, el clima en este caso, la pandemia, las condiciones de bioseguridad que todavía tenemos que mantener. Entonces, eso nos limita a tener prácticas en laboratorio, nos limita también. Sin embargo, creo que debería ser un tiempo para prepararnos para ello. Entonces, lo que tratamos de hacer es en el poco tiempo tener pues alguna idea o algún espacio dentro de nuestro curso primero, porque nos estamos adaptando, hay que acordarnos, estamos adaptándonos a los tiempos, al cansancio, a los chicos, cómo han venido. No hemos tenido en cuenta, por ejemplo, que estos chicos no han estado 2 años en aula, entonces acá ellos cada 3 años aproximadamente cambian de nivel y eso implica también madurez en otros ámbitos. Entonces, cuando hablamos de espacio de desarrollo profesional, ¿no? Que nos pueden ofrecer, no necesariamente tienen que venir de la institución. Cuando ha tenido que venir del docente, como el mismo, el espacio que está mencionando Johnny, que es sobre el equipo de innovación tecnopedagógica, ha venido de los docentes, ¿no? Esas iniciativas que también hay que tomar en cuenta, que también ayuda y que también la institución nos dice ya, ¿no? A veces. Entonces, tenemos que seguir fomentando eso.
interesante su intervención, ¿no? Hay un tema también de responsabilidad social, de proyección, que usted habló al inicio, y también la parte más de innovación. Vamos a pasar la siguiente, estamos ya en la penúltima vista, y después ya pasamos a la última. ¿Cómo se ven profesionalmente en el futuro en la institución, o sus expectativas profesionales trascienden la escuela? ¿Cómo se ven ustedes profesionalmente en el futuro en la institución? O tal vez sus expectativas trascienden la escuela, ¿no? ¿Qué otras líneas de profesionalización han identificado en estos tiempos de incertidumbre? ¿Han indagado dónde? ¿Cómo podrían desarrollarlas? ¿O tendrán que recrearse? Considerando que el proceso de formación y desarrollo profesional es una responsabilidad compartida entre cada uno de ustedes y las necesidades de la institución. Bien, entonces la pregunta está clara, ¿no? Sobre cómo se ven ustedes en futuro, profesionalmente, en la institución. ¿Qué otras líneas de profesionalización ustedes han percibido? O piensa que va a venir la ola, ¿no? Viene ya otro contexto, ¿no? Y nos van a desafiar, y cómo nos ubicamos, ¿no? Entonces hay sus preguntas, cómo se han indagado, cómo podría desarrollarlas, ¿no? Entonces son preguntas de su perspectiva de ustedes, ¿no? Pero es una responsabilidad de ustedes, pero también es una responsabilidad de la institución, porque la institución que existe en la sociedad tiene que también ver el desarrollo profesional de sus empleados, ¿no? Es una responsabilidad conjunta, ¿no? Desde ese ángulo se hace esta pregunta. Ahí tienen la palabra ustedes. Bien, en mi caso tengo de los dos, ¿no? Porque hablan de la institución y también en algo que trascienda la escuela, ¿no? En mi caso me siento muy cómodo acá en el colegio, pero tengo en mente también ejercer en universidades y también, bueno, a raíz de la pandemia, desarrollarme también un poco más en lo que es las clases virtuales, ¿no? He experimentado un poco sobre esto, creo que lo puedo mejorar por de repente creando clases para que alguien entre y se pueda nutrir de lo que haya enseñado, o también hacer clases totalmente sincrónicas. Es algo en lo que ahora estoy mentalizado, ¿no? Pero reitero también, eso combinarlo también con la enseñanza presencial en universidades. Es lo que yo ahorita tengo en mente en este momento, ¿no? Bien, bueno, yo comentar un poco que definitivamente la pandemia sí, a mí me ha traído bueno, o sea, bueno, muy aparte de las dificultades y todo lo que hemos vivido, ha despertado bastante interés, bastante curiosidad por innovar en el aspecto más pedagógico, didáctico también, porque ya siento que la metodología, la forma de educar escolar ha cambiado, definitivamente ha cambiado. No podemos estar centrándonos en los contenidos, en la información como tal. Y yo soy profesor de inglés, pero muchas de las áreas, hasta un idioma, los chicos podrían, cualquier persona podría aprenderla autónomamente si es que tiene o desarrolla habilidades que a eso debería centrarse o en adelante la escuela. La escuela ya no va a dejar de enseñar, creo yo, en un futuro, de enseñar contenidos, sino habilidades. Y esas habilidades para la vida, pues tenemos que, si nosotros, o sea, capacitarnos en cómo lograr
que ellos puedan ser autónomos y gestionar su conocimiento, ya no aprender conocimiento, porque ya no vamos a nosotros transmitir conocimiento. En la virtualidad, yo creo que hemos visto que ellos pueden todo hacerlo virtualmente, ¿no? Así que es un reto a aprender nuevas metodologías para aplicarlas en la nueva escuela que se va a venir, ¿no? El micro, por favor, está apagado. Quique, tu micro. Sí, tal vez tengan alguna intervención más de la pregunta 10, si no ya pasamos a la 11. ¿Desean expresar algún comentario adicional o algún otro aspecto del acompañamiento? Sugerencias o algo que les parece importante, ¿no? Un comentario adicional, ¿no? A todos los temas que hemos trabajado o un aspecto del acompañamiento, ¿no? Tal vez también recomendaciones, ¿no? En mi caso, de repente, reiteró un poquito lo que dijo David, que mencionó que el acompañamiento sería mucho más efectivo si es que la persona que nos lo haga tenga pues la experiencia que permita que nos pueda transmitir eso y ir mejorando, ¿no? No solamente en cuestiones teóricas, sino sobre todo en cuestiones prácticas. ¿Correcto? Pienso también, Sí, siga. pienso que para poder medir los aprendizajes necesitaríamos data real, un equipo que realmente se dedique a eso, ¿no? Y para esa medición necesitamos un diseño fino, como repito, de los instrumentos de evaluación. Para mí es básico, porque como bien mencionaron, en algún momento se enseñaba por competencias, pero se evaluaba por contenidos. Entonces, no hay coherencia en la línea. Entonces, la medición de los aprendizajes de estas competencias, cómo poder estandarizarlos a nuestro contexto, ¿no? Nosotros tenemos un carisma ignaciano que se encarga de descentralizar al estudiante, pero la complejidad del mismo frente a lo que hemos venido haciendo durante la pandemia se necesita ser analizado, sobre todo en el aspecto de que hemos sido muy condescendientes para varios puntos del aprendizaje, ¿no? Entonces, este marcador nos ayudaría a nosotros a seguir mejorando, no solamente con las letras o los números que coloquemos como calificativos, sino realmente qué es lo que está pasando con los aprendizajes en este momento, pero científicamente hablando, ¿no? O sea, digamos con una data real analizada. Tenemos informes, sí, colocamos los informes, pero yo por lo menos no conozco el informe del grado, ¿no? Conozco el informe de mi área, porque lo comparto, porque estoy mirándolo en mi curso. Pero como grado es importante articular todos estos informes, porque necesitamos saber los logros por grado, porque cada 2 o 3 grados pertenecen a un ciclo. Entonces creo que nos faltaría eso, ¿no? Articular un poquito las áreas en cuanto a sus resultados, en cuanto a cómo se están viendo los aprendizajes, si es posible, pues, desde el instrumento de evaluación. Eso me gustaría, pues, quizás tomarlo como una recomendación para todos, ¿no? Muy bien, Gracias. Muchas gracias. Si no hay más intervención, entonces doy por culminado esta reunión dialogada del grupo focal. Yo le agradezco mucho su disponibilidad de participar en esta reunión. Como me presenté, Luis Enrique Tineo, trabajo en la universidad. Soy un colega como ustedes, disponible para apoyarles algunas cosas sobre investigación, si desean. Y con los coordinadores o con la universidad me pueden rápido ubicar para cualquier consulta de lo que a mí me corresponde ayudarles. Muchas gracias por todos y que tengan buenas tardes o buenas noches, ¿no? Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.